Nos preguntamos qué es lo que está pasando de trasfondo en Ecuador. Vamos a hablar con un especialista, politólogo, forma parte de Asuntos del Sur, Matías Bianchi. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Matías. Buen día, Andrés, Silvina, ¿cómo les va? Muy bien, Un contanos, gusto estar con ustedes. La verdad que esto conmueve al Sí, mundo, lo que conmovido y pasó, un sorprendido por atentado, esto, porque en sí. esta región no estamos acostumbrados a estos hechos. Hace poco veíamos imágenes en Japón del asesinato del ex primer ministro, pero en nuestra región, en Sudamérica, bueno, el intento de magnicidio el año pasado de Cristina Fernández de Kirchner, no estamos acostumbrados a estos hechos de violencia. Bueno, te diría, Andrés, que pareciera que estamos volviendo a épocas donde sí nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. Este es Villavicencio, el cuarto político que asesinan en Ecuador en los últimos 30 días. Eh, Llevan 250 asesinatos de líderes sociales en el año. La violencia se está volviendo un patrón muy común eh, y muy parecido a elementos que veíamos en Colombia a finales de los 80 y en los años 90. El magnicidio que tuvimos Cristina Kirchner, la violencia en Perú, también la violencia que vemos en El Salvador, recientemente la militarización en México, en un montón de países. Yo diría que la violencia al revés se está volviendo un patrón muy común. ¿Y a qué se debe esto que realmente decís? Esto que la violencia se vuelve como una realidad cotidiana. Bueno, creo que aquí confluyen elementos globales y elementos que son específicos de Ecuador. Eh, Uno, y que para mí es el más importante, es la debilidad de la política. Hay un desgaste en los últimos 10 años, donde esto es un patrón común, donde las personas cada vez se sienten menos interpeladas por las instituciones y por la política. En el caso de Ecuador, los niveles son bajísimos de legitimidad del presidente, de las instituciones, del, del Parlamento. Entonces, hay una gran debilidad de los partidos políticos para poder aglutinar voluntades. El principal referente político del país vive en el exterior, que tiene causas. Todo esto va generando una debilidad, todo el proceso que se fue dando de una excesiva intromisión del Poder Judicial en la política, lo que comúnmente se llama el lawfare, que todo eso va erosionando a las instituciones, a la capacidad de la política. Luego hay otros elementos que rápidamente quisiera mencionar, que uno tiene que ver con el narcotráfico, toda la campaña del Plan Colombia de los primeros años, de las primeras décadas de este milenio, fue como apretar un globo que se va el aire para otro lado. Bueno, uno de los lugares que se fue es a Ecuador. Hoy los tres lugares principales donde se encuentra la mayor cantidad de homicidios y de violencia son las tres ciudades costeras que están vinculadas al narcotráfico: Manta, Guayaquil y Esmeraldas. Si recordarán en los últimos meses lo que ha sido hoy Esmeralda es una ciudad-puerto prácticamente ingobernable, que hay este tipo de bandas que estamos viendo. O sea, el narcotráfico toma un rol cada vez más fuerte y con distintos tipos de vinculación con la política y los poderes de facto. Y hay un elemento también de trasfondo y que también afecta al resto de América Latina, es que Ecuador, altamente dependiente de la exportación de petróleo, en los últimos 10 años ha caído su actividad económica, bueno, ha caído las exportaciones, y con la dificultad que tiene de estar pegado su moneda al dólar, con lo cual lo vuelve muy rígido al sistema. Entonces, confluyen todos estos elementos en un caldo de cultivo donde todos los presidentes que se van de la peor manera.
hace 3 meses iba a tener juicio político el presidente Lasso, llama a esto que se llama la muerte cruzada, y las elecciones anticipadas, que es lo que tenemos en 10 días. Todo esto nos sucede 10 días antes de las elecciones. Matías, muy claro como siempre, te agradecemos muchísimo este contacto con Crónica Matinal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Abrazo grande. Muy bien, para lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Para poder comprender.